Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Guatemala atraviesa una importante crisis política, institucional y social, detonada en parte por la lucha contra la corrupción que pretende limpiar años de deterioro. En este incierto panorama, se ha hecho aún más evidente la necesidad de renovar los liderazgos del país en todos los sectores sociales. Si las generaciones anteriores tuvieron que dejar los espacios de liderazgo por miedo a la violencia política, las generaciones actuales pueden aprovechar los tiempos de paz para retomar esos espacios y determinar un rumbo más positivo para el país. Este objetivo pasa también por un cambio generacional. Guatemala está preparada para que jóvenes con ideas frescas tomen un papel más activo en las instituciones y sectores sociales. El país es y seguirá siendo por algunos años un territorio principalmente joven, en donde más del 80% de la población del país tiene menos de 35 años. Esta juventud, principalmente de ideas, debería comenzar a verse reflejada en todos los espacios de convergencia social. No se debe perder la esperanza política generada por los movimientos ciudadanos de 2015, a pesar de los problemas y reveses. Por el contrario, el entusiasmo debe contagiar a la sociedad para que comencemos a ver el surgimiento de nuevas ideas, proyectos y personas que traigan vitalidad a un país severamente golpeado por la pobreza, la falta de empleo, el subdesarrollo y la corrupción. Esta semana en Dimensión, hablamos con un diverso grupo de jóvenes sobre la situación que atraviesa el país y las posibles soluciones que las nuevas generaciones podrían aportar para comenzar a cambiar el panorama social de Guatemala. Hoy vamos a hablar con un grupo de destacados jóvenes que están empezando una carrera exitosa, podríamos decir, para preguntarles sobre cuál es la visión que tienen del país, cuál es la esperanza que tienen en este país y sobre todo cuál es el compromiso que están adquiriendo con el país que están recibiendo. Y para ello tenemos como invitado a Samuel Pérez Álvarez, quien es economista, también Janet Ponce, abogada y notaria, Andrea Reyes, quien es estudiante de Derecho de la Universidad Rafael Andívar, y José Andrés Sardón, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Francisco Marroquín. Muchísimas gracias por estar en esta noche en Dimensión. Ustedes nacieron en la década de los 90, una década, digamos, en donde ya era el final de la guerra, no les tocó que vivir el momento más álgido, digamos, de la guerra, y de alguna forma también forman parte de una generación en donde la tecnología pues ya está incorporada como un chip. No se tuvieron que adaptar a la tecnología, crecieron con la tecnología. Y entonces, esta generación, digamos, como cualquier generación que pueda, digamos, tener un país o a nivel mundial, enfrentan retos particulares. Quisiera empezar preguntándoles cómo ven el país que ustedes están recibiendo, en el cual les está tocando recién incorporarse a la vida profesional, o les va a tocar que incorporarse a la vida profesional. José Andrés, empecemos contigo. Bueno, yo pienso, en primer lugar, muchas gracias por la invitación aquí en el programa. Es un gusto estar con personas bastante destacadas, y como usted. Me parece que a nosotros nos han heredado un país con bastantes heridas y que no se miran soluciones a estas heridas, al menos a corto plazo. Pienso que vivimos en un país en donde personas de estudios académicos bastante altos no ven una posibilidad de obtener un buen trabajo aquí en el país, y eso se ve reflejado también en personas que no llegan a tener este tipo de estudios, que se ven forzadas a migrar a los países del norte, que en otras épocas tal vez migraban por temas de seguridad, pero ahora están migrando por temas económicos. Entonces me parece que en el aspecto económico hemos heredado o vamos a tener un país que afrontar un país con bastantes dificultades en ese tema. En el tema político, pues comparándolo con generaciones anteriores, yo pienso que estamos viviendo una época privilegiada. Yo creo que tenemos bastantes libertades políticas que no tenían nuestros papás ni siquiera. Entonces pienso que es una oportunidad que hay que aprovecharla. Sin embargo, hemos visto que también hemos heredado bastantes problemas que vienen de generaciones anteriores con respecto, por ejemplo, a la corrupción. Sin embargo, yo veo una oportunidad en jóvenes como nosotros de poder aprovechar estas
nuevas oportunidades que la política nos está dando para poder cambiar el país y tener un mejor país en un futuro. Andrea, ¿cómo Bueno, ves el país? Económicamente sí vemos un panorama bastante oscuro. Nuestras generaciones no son generaciones que van a tener un trabajo tan fácil. Estadísticamente somos la generación que más desempleados tiene en este momento y que está graduando cada vez más y más personas que van a estar económicamente activas y que no van a tener muy claro su panorama económico para el futuro. Y yo coincido con Andrés en el sentido de que tenemos más libertades que nuestros abuelos o que nuestros propios padres, pero yo creo que esas libertades también son dependiendo del lugar, del estrato socioeconómico en el que nos encontremos y también del lugar donde vivamos, porque si bien es cierto que por lo menos ya no se ve asesinatos de estudiantes por temas de pensamiento, pues la verdad es que la situación política no se ve tan clara de aquí en adelante y ya nos toca a nosotros empezar a construir si queremos heredar un buen país para nosotros y para las generaciones que vienen, ¿verdad? Janet. Bueno, también primero que nada, buenas tardes y también para mí es un gusto estar aquí con ustedes. También aunado un poquito a lo que mencionaban pues los anteriores compañeros, creo que el problema principal se encuentra también en los ninis, que los ninis son las personas que no trabajan ni estudian, que según las estadísticas ya son más de 40,000 jóvenes que se presentan ante estas circunstancias. También, en Guatemala. En Guatemala, así es. También creo que otro problema principal es en relación a que cuando pensamos en oportunidades para los jóvenes en laborales, ¿no? Lo primero que se nos ocurre es, si yo no me he graduado, lo único que puedo optar es básicamente un call center o una maquila. Entonces creo que también se deben buscar nuevos nichos de desarrollo y creo que esa es la Guatemala que nosotros también estamos heredando, nosotros buscar nuevas oportunidades para que los jóvenes se puedan incorporar, no solamente pues como que exigirle al gobierno, sino que también nosotros como jóvenes tratar de emprender y tratar de buscar nuevos lugares para que los jóvenes se puedan incorporar. Otra cosa en la que también estoy de acuerdo con mis compañeros es en relación a lo que mencionaban con que vivimos en una nueva generación muy distinta a lo de nuestros papás en relación a la libertad de expresión. Creo que hoy por hoy hay muchísimos medios. Antes nuestros papás no hubieran podido, por ejemplo, estar en un programa como este y expresarse y decir que no están de acuerdo con muchas cosas que están pasando en relación al sentido económico, político, social, antropológico y demás, ¿no? Y creo que ahora sí tenemos esa oportunidad y creo que como juventud, sin duda, debemos aprovecharla. Además son una generación, digamos, que ha nacido en plena democracia y en la era de la paz. ¿Cómo crees que están aprovechando o no esa oportunidad, Samuel? Yo creo que el término, digamos, de la transición hacia la paz y hacia la democracia es un ejercicio que tenemos que empezar a creérnoslo y a ejercerlo también. Recordar también que a pesar que tal vez en la capital estamos teniendo mejores condiciones, incluso espacios como estos donde podemos hablar con mayor libertad de los temas, la realidad en la capital es una porción bien chiquita del país. Por ejemplo, los indicadores estructurales, problemas sociales estructurales, la pobreza sigue en ascenso, la pobreza extrema sigue en ascenso, la desigualdad ni siquiera se mide y sabemos que tiene grandes dimensiones. Y las condiciones previas a la firma de la paz no necesariamente están siendo mitigadas ni corregidas, ¿verdad? Entonces, tenemos un riesgo todavía de poder terminar con estallidos sociales que tal vez no van a ser, digamos, de ir a tomar las armas, pero realmente la conflictividad sigue estando presente y eso es un reto que tenemos que asumir las nuevas generaciones. Reivindicar la participación política, digamos, es un reto inmediato. Participar en los espacios democráticos y no solamente delegar el voto cada 4 años, ¿verdad? Realmente tener una democracia participativa y ejercer esos derechos, ¿verdad? Y claro, en el hecho de que se tenga una generación que repito, está en la paz y en la democracia, debería de verse un mayor interés por lo público, porque claramente, digamos, en las generaciones anteriores, meterse a lo público significaba un riesgo pues, muy grande, ¿verdad? Expresar su opinión. Pero ¿ven ustedes que realmente existe ese interés por lo público en los jóvenes? Sobre todo quienes tienen que tenerlo, que son, digamos, la élite del país, quienes pueden ir a la universidad, quienes pueden tener acceso a educación, que repito, es una minoría, como ya muy bien lo decía Samuel. ¿Hay realmente ese interés
o simplemente, digamos, están simplemente abstraídos de lo que está sucediendo en el país? Bueno, yo sí creo que las personas o los jóvenes al menos no quieren participar en política. Por dos razones, diría yo. En primer lugar, lo que ven en los medios de comunicación, que obviamente es parte de la realidad, lo que ven que está pasando con los políticos del país. Tener un presidente, expresidente y una exvicepresidenta enfrentando un juicio no es una motivación a los jóvenes a decir yo quiero hacer una carrera política y ser presidente. Entonces ese aspecto en el cual muchos funcionarios, no solo a nivel político sino burocrático también, están enfrentando procesos judiciales, yo creo que es bastante un gran desincentivo a los jóvenes de participar. Y en segundo lugar, yo diría que es lo que ven en los partidos políticos, que son partidos políticos cerrados, son partidos políticos que a los jóvenes no les abren las oportunidades para poder crecer, para poder participar. Entonces, en ese nivel siento que las personas dicen, bueno, si hay un rechazo al sistema político como tal y al sistema electoral y al sistema de partidos políticos, es imposible que los jóvenes quieran tener ganas de involucrarse. ¿Coinciden ustedes con eso? Sí. Yo difiero un poco. Yo creo que de lo que sucedió en el año 2015, sí hubo, por lo menos de parte de la juventud guatemalteca, un interés genuino. Y creo que por eso surgieron varias organizaciones y nuevos colectivos. Y creo que eso de por sí es bueno. Y eso ya de cierta manera, el activismo político o social es una forma también de hacer política. Y que quiera que no, nos estamos involucrando. Nacieron nuevas páginas también de opinión, como mencionaba, nuevos colectivos y demás, y creo que solo es que todos estos jóvenes que se involucraron se empiecen a preparar y no cometan los errores que están cometiendo, que cometieron las personas que ya se encuentran actualmente en la gestión pública. Claro, el tema es cómo pasar de ese activismo fuera de los partidos políticos a los partidos políticos, porque ese es realmente el salto que puede ser la diferencia, pero se nos ha terminado el tiempo en este segmento. Continuamos con Dimensión. Seguimos en Dimensión hablando sobre el tema de la visión que tienen los jóvenes sobre Guatemala. Decía en el segmento anterior que efectivamente, como lo indicaba usted, Janet, la gente salió a manifestar, los jóvenes sobre todo salieron a manifestar y han habido muchos movimientos, de hecho, de jóvenes, pero pareciera que ese salto, lo siguen viendo, digamos, la política desde fuera, ese salto a la política no necesariamente se está dando. ¿Se va a dar? ¿No se va a dar, Samuel? Sí, yo quería comentar al respecto porque tenemos también que poner en su dimensión justa, digamos, el rol que tiene la sociedad civil organizada en el aparato estatal, digamos, su rol de fiscalización, su rol de incidencia, no necesariamente es realmente del poder, de tener el poder para ejercerlo para corregir algún problema social, por ejemplo, o representar fielmente a los votantes. Digamos, la sociedad civil juega un rol casi que de contrapeso en términos de fiscalización, y yo creo que un problema que no estamos identificando ahorita es precisamente, responde al sistema electoral. La ley electoral y de partidos políticos era una demanda a la reforma en el 2015 a la ley electoral porque realmente represiva contra las nuevas expresiones políticas, contra los nuevos comités para la formación de partido político, les impone muchas limitantes y es casi que un incentivo para que actúen de forma clientelar. Y si desde los comités surgen de forma clientelar, después los partidos políticos van a responder a la misma lógica. Así construyen sus bases. Entonces la ley electoral y de partidos políticos es fundamental ponerla en el tema del debate si queremos recuperar la participación política, creo yo. Andrea. Otra cosa que es fundamental, que tampoco se cumplió con la reforma del 2015, fue esa precisa apertura y democratización interna a los partidos políticos. Creo que es una deuda pendiente que todavía tiene el Congreso de la República para poder realmente empezar a participar en democracia. Y también recordar que nuestra generación que nos precede, que es la generación de la guerra, sí nos heredó muchos miedos, quiera que no, a muchos de nosotros. Y al momento de heredar miedos y desincentivar la participación, el asesinato de líderes, y que actualmente precisamente estamos sufriendo eso, la carencia de liderazgos a nivel nacional, hace imposible una apertura democrática
en estos momentos para que las generaciones que vienen puedan tener realmente un espacio de representatividad genuina en el Congreso de la República, por decir uno de los organismos. Claro, lo que menciona Andrea, digamos, la herencia de la generación anterior, digamos, respecto a la nueva generación. En ese sentido, digamos, si uno analiza un poco esa herencia, no solamente es miedo, sino que además es una visión bastante conflictiva. Hay que reconocer que es una generación que le tocó que vivir una guerra civil de 36 años, lo cual no es cosa menor que decir. O sea, con un saldo, digamos, que algunos dicen que es cierta cifra, otros dicen que es otra, pero de todas formas fue horrible para el país pasar ese episodio. Ahora, el reto que tienen las nuevas generaciones es cómo construyen un discurso y una situación distinta a la que pudieron haber pasado o lo que pudo haber pasado esa generación. ¿Creen ustedes que estas nuevas generaciones están construyendo un discurso distinto, están cuestionando lo que aprendieron o simplemente están repitiendo los mismos patrones que las generaciones anteriores? ¿Quién se anima? Bueno, a ver, muy buena pregunta. Yo me atrevería a decir de que hasta cierto punto sí hemos cambiado un poquito de paradigma con respecto a la manera en la que discutimos. Que existan organizaciones, como mencionaba Janet, grupos que se asocien y que puedan discutir y debatir temas que en otras épocas no se hubieran podido debatir. Me parece un gran adelanto. Que se propongan espacios por parte de estas organizaciones para que el debate sea bastante constructivo y no necesariamente confrontativo, también me parece un gran paso adelante. Y recordando un poco lo que mencionábamos en la parte anterior, yo sí quisiera conciliar un poco las ideas que mencionaba Samuel, Andrea y Janet con respecto a cómo dar ese brinco de las asociaciones a la participación política, y es simplemente facilitando a los partidos, facilitando la creación de partidos políticos. Si se pudieran crear tan fácil los partidos políticos como se crearon organizaciones a partir de 2015, yo pensaría que sería un gran paso adelante. ¿Y eso significaría, por ejemplo, quitar los requisitos de número de afiliados? Sí, por ejemplo, que no tengan una estructura obligatoria a nivel nacional, sino que pudieran participar a nivel local, en donde crean que tengan suficiente organización y donde puedan influir en las elecciones. Ese sería, por ejemplo, un buen ejemplo. Eso, y sumando un poquito a lo que decía Andrés, es el tema también de la incidencia que puedan tener estos partidos en el Congreso de la República, porque no sirve de nada mucho también que sean un partido distrital, que tenga poder local, pero que de todos modos a nivel legislativo no va a tener el mismo peso. Acceder, ni siquiera acceder. O tener el mismo peso que tiene un partido a nivel nacional, por ejemplo. También aunado un poquito a lo que mencionaban ambos, creo que el debate a nivel de los jóvenes puede tener dos caras de la moneda, porque ahora pues tenemos las redes sociales también, aparte de los colectivos que se crearon y demás. Entonces con las redes sociales pueden pasar dos cosas: o hay una discusión amigable y conciliadora, o todo lo contrario, se empieza a utilizar para boicotear a otra persona. Entonces creo que también en ese sentido nosotros como juventud no debemos caer en ese tipo de juegos, pues, sino también buscar cómo conciliar independientemente de las diferentes ideologías. Y sí, también como mencionaba Andrés, en relación a los partidos, pues buscar la manera ahí sí que de reestructurar también la ley electoral y de partidos políticos, y aunado a eso también buscar un buen grupo para que, como mencionaba Andrea, no solo sean 3 en una bancada que al final no van a incidir en absolutamente nada. Sí, yo quiero comentar también con respecto a las redes que juegan un doble rol y que también es muy peligroso. Incluso el Foro Económico, en su informe global de riesgos de este año, menciona cómo la propaganda, digamos, mediática en las redes sociales, incluso en los chats de WhatsApp, pone en riesgo a la democracia en sí misma, ¿verdad? Como el hecho de no someter las ideas y los paradigmas de las personas a otras opiniones, lo que hace es uno le da like a las cosas que uno está de acuerdo, pero jamás somete a discusión, y lo único que hace es reforzar los paradigmas. Y de hecho las redes lo que hacen es que cuando le das like a algo, eso te sigue... Exacto. Te sugiere páginas similares, por ejemplo, y eso implica un debate más bien confrontativo, más que realmente académico. Aquí no cabe más que izquierda y derecha, ¿verdad? Y eso hay que matizarlo un montón. Incluso el mismo eje de izquierda y derecha es un eje del parlamentarismo, ¿verdad? Aquí es un sistema presidencialista y seguimos envueltos en ese debate de Guerra Fría, y es importante trascenderlo ya.
Por supuesto, digamos, hemos tenido dos paradigmas dominantes en el país. Uno, el que considera que el Estado no sirve para absolutamente nada y lo que tendríamos que hacer es cerrar el Estado, literalmente, y que de hecho lo que hace es cuestionar la vida pública, la vida política, que no tiene ninguna utilidad. Pero por otra parte también tenemos otro paradigma, que es el que considera que el empresario es totalmente malo, máximo si es un empresario grande, es muy malo. Entonces, digamos, ese discurso, francamente yo no veo que se esté superando en las nuevas generaciones. ¿Ustedes qué creen? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que lo estamos reforzando y ese es un riesgo y por eso decía que se potencializaba con las redes sociales y con las cadenas y todo eso. Y yo realmente no sé cuál es la mejor forma para enfrentar lo que sea realmente incidente porque además es un problema global. Sí, yo quisiera recordar algo que mencionó Samuel en la primera parte con respecto a lo que hemos heredado de nuestras generaciones pasadas, y es el tema de la conflictividad. Y también mencionaba algo interesante, Samuel, que es el aspecto de que las causas que mencionaba Samuel que existían antes de la guerra interna aún no se han solucionado, seguimos teniendo grandes índices de pobreza, de extrema pobreza, pero me parece como contradictorio con el hecho de que la conflictividad actual sea en contra, por ejemplo, de hidroeléctricas, sea en contra de estos sectores productivos que generan crecimiento económico, que sacan a las personas de la pobreza, pero que ahora el discurso conflictivo va en contra de esas opciones que tienen las personas de salir adelante. Entonces, en ese sentido, sí veo esa conflictividad bastante marcada. Mucho más crispada, de hecho, tal vez posiblemente el ambiente en los últimos años. Sí. Pero, digamos, si tuvieran que encontrar, porque, digamos, llevamos como país casi 200 años de vida independiente o como formación de país, pero obviamente seguimos, como ya muy bien mencionaba Samuel, con esos índices de pobreza. Digamos, somos un país que no hemos logrado superarnos. Y la pregunta es, ¿cuál es la solución que tenemos que encontrar? Porque si no, va a pasar, digamos, una nueva generación y va a pasar exactamente lo mismo. Va a heredar un país, si no igual de problemático, tal vez hasta más problemático. ¿Cuál creen ustedes que son esas soluciones que podemos encontrar? Yo quería mencionar rápido, digamos, que el problema también se puede encontrar que no hay consenso del modelo de desarrollo, ¿verdad? No hay consenso en nada casi, pero específicamente en el modelo de desarrollo nosotros podemos ver cualquier indicador, pero la matriz de exportación, por ejemplo, creo que es un buen ejemplo. Es la misma, el café sigue siendo el producto, el cardamomo, el banano, es lo mismo que teníamos en 1800, ¿verdad? No hemos cambiado para nada el modelo de exportación, por ejemplo, y ese es un elemento clave en el modelo de desarrollo. Y luego comprender que son diferentes dinámicas las que tenemos aquí a las que tenemos en los demás territorios, ¿verdad? No simplemente por el hecho de generar empleos, yo creo que no es unicausal, ¿verdad? No solo por el hecho de generar empleos va a tener que ser algo bien recibido. Sino que realmente tendría que ser un consenso social, ¿verdad? Un pacto social realmente para poner de manifiesto un modelo de desarrollo que logremos impulsar. No solamente que creamos que es bueno, sino que realmente logremos impulsar. Aunado un poquito a lo que mencionaba Samuel, creo que también se debería fomentar aún más, nosotros como jóvenes, las alianzas público-privadas. Creo que precisamente todo ese desapego que ha habido, digamos, por ejemplo, con la iniciativa privada en relación a muchos temas, creo que se debería buscar, ahí sí que consensos y buscar alianzas para poder buscar nichos de desarrollo, pero como mencionaba Samuel, no es solo venir y traer trabajo. Para los ninis que yo mencionaba en el primer segmento, que son todos los jóvenes que no trabajan ni estudian, o sea, quiere decir que no va de la mano solo que trabajen, sino que también se puedan desarrollar bien en su educación, y eso empieza también desde que tengan una buena nutrición. Es decir, si no bajan los índices de desnutrición crónica que inician desde que la madre tiene al feto, eso quiere decir que de igual forma va a seguir todo este círculo vicioso, ¿no? O sea, es un círculo, y creo que como jóvenes tenemos que comprender eso. Al final son generaciones perdidas debido a la desnutrición. Se nos ha terminado el tiempo en este segmento. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre la visión de los jóvenes sobre Guatemala. Ya mencionaban ustedes el tema del empleo. Sin embargo, digamos,
si algo tenemos que ver es que nuestro Estado, digamos, o en forma amplia y el gobierno en forma más reducida, digamos, simplemente no ha funcionado. Si uno se da cuenta de que, por ejemplo, haya acusaciones, digamos, de miembros de distintos gobiernos a todo nivel involucrados en temas ilícitos, en temas de narcotráfico, en temas, por decir algo, ¿cómo realmente podemos construir un Estado distinto a partir de un Estado que realmente, digamos, ha sido cooptado por lo ilícito? ¿Cómo recuperar ese Estado para la ciudadanía? ¿Quién se anima? Bueno, a ver, yo sí quisiera hacer una breve intervención aquí porque he hablado bastante, pero yo creo que en ese aspecto hay dos opiniones bastante marcadas. Hay quienes dicen el Estado no ha funcionado porque no ha tenido suficiente dinero, y hay personas que dicen, bueno, es que de todos modos si le das más dinero a un Estado que está mal hecho, de nada sirve. Entonces, en ese sentido sí quisiera, al menos mi postura, y creo que es la de muchos guatemaltecos, al ver la situación en la que se encuentra la función pública, es decir, bueno, hagamos que el dinero realmente llegue a donde tiene que llegar. Si eso requiere reestructurar, si eso requiere reducir ciertos gastos en cierto sentido, pues hay que hacerlo, y en el momento en que empecemos a ver avances en la gestión pública, pues empezar a discutir una reforma fiscal, por ejemplo, en donde se le pueda dar más recursos al Estado, pero con la certeza de que se están utilizando bien. Andrea. Yo coincido con Samuel, que en el segmento anterior mencionaba que no hay un consenso en materia de modelo de desarrollo, pero yo diría que tal vez no es ni siquiera solo en el modelo de desarrollo. La estructura del Estado como tal está diseñada para ser altamente cooptable, y de ahí es que de la era democrática yo creo que ningún gobierno se ha salvado de tener a más de algún funcionario involucrado en algún asunto en algún asunto ilícito. Entonces, creo que el rediseño del Estado, desde, tal vez no hablar de una Asamblea Nacional Constituyente, pero sí una reforma moderada al Estado y crónica, creo que viene siendo urgente para que las futuras generaciones que van a estar tomando el poder, nos guste o no, ya vayan con más controles, con más fiscalización, con posibilidades de que el dinero llegue a donde tiene que llegar, como dice José Andrés. Bueno. Sí, yo estoy de acuerdo, y sobre todo en el tema fiscal, que yo creo que ese tema es bien importante también discutirlo, y que también responde un modelo de desarrollo. Eso es poner explícitamente el tipo de Estado que queremos. Yo creo que ahorita no nos hemos puesto de acuerdo ni siquiera si queremos Estado o no, y esas discusiones ya están bastante superadas en el resto del mundo, ¿verdad? Aquí debiésemos estar buscando para qué nos va a servir el Estado, ¿verdad? ¿Qué problemas va a resolver el Estado y qué problemas no tiene la capacidad de resolverlo en este momento? Y yo creo que eso también se pasa por una reforma fiscal, que ha sido realmente un tema áspero aquí. Hablar del tema fiscal es un tabú, como hablar de, por ejemplo, desigualdad, como el tema agrario. Esos son temas que son los primeros que debiésemos estar resolviendo, ¿verdad? Janet. Bueno, a todo lo que mencionaban mis compañeros, estoy bastante de acuerdo con lo que mencionan, principalmente en que no hay realmente un modelo de desarrollo que se haya establecido bien, pero nuevamente insisto en que empieza desde que no nos sentamos todos y lo resolvemos, o no inicia como esa estructura que mencionaba Andrea, de cambiar todo el Estado. Va a empezar cuando se cambien la estructura también de los partidos políticos, porque ellos son al final los que forman el Estado. Entonces creo que sí son cosas que como jóvenes nos tenemos que cuestionar y ver también qué tanto estamos incidiendo nosotros en la ley electoral y de partidos políticos, más que una reforma constitucional que considero que es súper importante también, pero ver que es todo integral, es decir, tanto lo económico, lo político, lo social, incluso lo antropológico, porque no podemos dejar tampoco a un lado de que somos un país diverso y multicultural, ¿no? Lo que ustedes plantean es básicamente siempre el dilema del huevo y la gallina, que es primero, ¿verdad? Es lo fiscal, es el rediseño del Estado. ¿Qué va primero? ¿Cómo logramos realmente? Porque claro, el tema de una reforma fiscal muchas veces choca cuando la ciudadanía dice, mire, pero sí mis impuestos se están gastando de forma inadecuada, y son estos casos de corrupción, digamos, que realmente indignan a la población. Y por otra parte, pues la necesidad que tiene el Estado también de recursos fiscales, digamos, y también la forma en que se diseña. ¿Qué va primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Dónde empezamos?
No, yo sí pensaría que primero la reestructuración, porque, bueno, ¿quiénes van a estar haciendo esta reforma? Son los mismos de siempre. O sea, ¿qué garantía vamos a tener de que esta reforma va a ser una buena reforma si son las mismas personas las que están manipulando este tema? Que obviamente si han estado buscando sus intereses en los últimos años, lo van a seguir haciendo. Y ya hemos tenido bastantes reformas fiscales. Hubo una con el gobierno pasado, no sirvió de nada. Entonces, yo pensaría que habría que empezar tocando esos temas, como mencionaba Janet, una buena reforma de la ley electoral, pequeñas reformas puntuales, incisivas, que podamos ir midiendo a lo largo del tiempo si verdaderamente están haciendo un cambio y no caer en alguna reforma ya mucho más grande, como una Asamblea Nacional Constituyente, que eso sería básicamente empezar de cero. Pensaría que no es el camino que habría que tomar. Yo pensaría que es reformas puntuales, medidas y ver el progreso a lo largo de los años. Yo creo que problemas de endogeneidad, digamos, de ese tipo, que va primero, no vamos a resolverlo necesariamente. Yo creo que hay que pensarlo en términos graduales, de largo plazo. Y yo empezaría también por la ley electoral y de partidos políticos, y otra que es bien importante es la del servicio civil. ¿Qué pasa si llega un partido político probo, llamémosle así, al gobierno y llega con mayoría en el Congreso? De todas formas, los que están en la línea de fuego, la burocracia, ¿verdad?, no necesariamente está respondiendo a incentivos de méritos necesariamente. Ese es un sistema totalmente abierto donde puede entrar cualquier persona que puede ser fácilmente cooptable, y al final eso no necesariamente es responsabilidad de los políticos, ¿verdad? Realmente el servicio civil no está respondiendo a lógicas de mérito. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, quienes están en la línea de fuego y quienes van a asumir el poder a través de la reforma de la ley electoral y partidos políticos, creo que es una buena forma de dar un primer paso adelante, ¿verdad? Ahora, hay dos cuestiones importantes. En primer lugar, el hecho de que han habido jóvenes que han entrado a la política en las elecciones, en las recientes elecciones, y el desempeño que han tenido no necesariamente ha sido el mejor. De hecho, en muchos casos han sido jóvenes que han dejado muy mal a su generación, por decirlo menos. ¿Por qué creen que se da ese fenómeno? Se supone que el hecho de ser jóvenes, en principio, hace tener ciertos ideales, ciertos principios. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Nos acercamos, digamos, a un nuevo fracaso en ese sentido? ¿Quién se anima? Creo que es analizar nuevamente lo que mencionaba Andrea en relación al aparato estatal. Es decir, cuando vemos cómo funciona el tema de los diputados, nos damos cuenta de que básicamente entran por filita. Entonces está el papá y está todo el clientelismo porque viene su familia detrás. Entonces probablemente muchas veces se ha pasado, me refiero al Congreso principalmente, que el que entra, que es joven, entró gracias a todo el cabildeo que hizo su papá o algún familiar para que él estuviera en ese puesto. Entonces desde ahí los jóvenes no tienen la visión clara de por qué están en ese lugar y por eso empiezan a pasar estas cosas. Lo vemos también a nivel ejecutivo, por ejemplo, en donde hay puestos también de jóvenes en los que fueron nombrados, ahí sí que a dedo, y no entran por meritocracia. Es decir, nuevamente volvemos a lo mismo que mencionaba Samuel, que si no hay un servicio civil, ya sea a nivel de ejecutivo o a nivel municipal, todo eso se va a ver cooptado desde ahí, y desde ese momento inician las malas prácticas. Son jóvenes básicamente Sí, reciclados, por supuesto. Están bajo las mismas reglas. Sí, la misma lógica. Sí, o sea, bajo esa lógica, cualquiera que entre, sea hombre, mujer, joven, adulto, entra bajo esos mismos paradigmas. Entonces es muy probablemente que no sea un buen representante. Ahora, hablemos de la coyuntura del país actual, digamos. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen, por ejemplo, o qué es lo que ustedes esperarían en el próximo proceso electoral, que en realidad está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? ¿Qué panorama político le ven ustedes? Yo personalmente miro una cosa bastante gris. Estamos hablando de un proceso político que se va a conjugar con un proceso de recambio en las Cortes y en el organismo judicial. Y eso ya hace un momento bien peligroso a nivel institucional, que lo que pueda pasar en el 2019. Yo no, honestamente, y además que no se ven liderazgos claros que tengan realmente potencial de llegar a una segunda vuelta electoral con fuerza y con intenciones de hacer los cambios que se esperaban y que peleamos tanto en el 2015 y que seguimos esperando hasta el día de hoy. Sinceramente no se ve muy claro qué pueda pasar en ese momento. Yo en el 2015
el hecho que ganara Jimmy Morales, por ejemplo, la presidencia no es algo impensable en el tipo de sistema electoral que tenemos, no es necesariamente algo improbable, ¿verdad? Lo hemos visto en casos como en Estados Unidos, el hecho que venga un outsider y gane en este sistema electoral no es improbable. Yo creo que el 2019 sí va a ser un proceso electoral con algunas reformas diferentes, va a cambiar la dinámica definitivamente de los partidos políticos. Lo que sí es que probablemente no se vean claras nuevas expresiones políticas con oportunidades reales, porque no necesariamente está reformando la forma en que operan desde el inicio. Por ejemplo, vemos todavía a Suri Ríos, a Alejandro Yamatei, a este tipo de candidatos que ha estado reciclado durante muchos procesos electorales y que no necesariamente implican un cambio real. Eso también va junto con, primero, la necesaria reivindicación de la participación política partidista, nuevas expresiones políticas, y segundo, otra vez, ¿verdad?, la ley electoral que es represiva contra las nuevas expresiones políticas, ¿verdad? Entonces es difícil. Yo sí quisiera cambiar un poco el tono aquí. Yo no veo tan negativo las próximas elecciones, en primer lugar porque ya se está discutiendo una reforma a la ley electoral en el Congreso que me parece bastante positiva. Tiene grandes cambios estructurales en términos de partidos políticos, en términos de democracia interna, como mencionaba Andrea al principio. Entonces yo sí veo que puede ser que existan nuevas oportunidades para personas que nunca han querido participar, para que lo puedan hacer en el 2019. Y en segundo lugar, lo que mencionaba también Samuel, que en el proceso del 2015 nos dimos cuenta que podemos votar por alguien diferente, tal vez no el mejor, pero sí alguien diferente. Entonces yo pienso que eso se puede ver replicado en el 2019, más allá del Ejecutivo. Por ejemplo, en las elecciones a los diputados, que yo creo que ya más claro que el agua, que los diputados son el problema, de los problemas más grandes que tenemos en el país, yo creo que ya más claro no puede ser. Bueno, vamos a tratar de regresar en el último segmento con mejores noticias. ¿Les parece? Continuamos con Dimensión. Llegamos al último segmento del programa Dimensión de esta noche, hablando sobre la visión que tienen los jóvenes sobre el país. Andrea decía que ve un panorama bastante complicado para el país. Estamos obviamente en un punto de inflexión en donde podríamos tener diversos panoramas. Existe la posibilidad, digamos, de que todo este proceso de limpieza que se está dando del sistema se consolida y finalmente podamos llegar a tener un sistema de justicia independiente que realmente funcione por fin en el país, pero también existe la posibilidad de tener un escenario en el cual este proceso se detenga por cualquiera sea la razón y puedan regresar, digamos, a ese modelo que hemos tenido o que funcionó en el país por muchos años y que no necesariamente es las mejores noticias para el país. O podríamos seguir en un punto intermedio posiblemente de cierta mediocridad que tampoco nos va a llevar a ninguna parte. ¿Cuál creen ustedes que es el escenario más probable que podamos tener, independientemente, digamos, de las elecciones que están a la vuelta de la esquina casi, pero que seremos capaces nosotros de consolidar ese proceso? ¿Cuál creen ustedes que es el papel que tienen que jugar los jóvenes en esto? Yo quisiera plantear un escenario bien optimista, porque una de las reformas importantes de la ley electoral que sí se pasaron es, digamos, la oportunidad de tener los mismos espacios en medios. Yo creo que eso puede ser incidencia. Y además rompe un poco con el esquema caudillista de poner a una persona únicamente y votar por una persona a quien le pertenece un partido político. Creo que es la oportunidad perfecta para el país para empezar a poner atención. Ya vimos que no necesariamente eliminar la corrupción eliminaba los demás problemas, sino que implica capacidad, ¿verdad? Poner atención a las ideas, a los programas que están proponiendo los partidos políticos que van a participar y romper la parte de una imagen de una persona salvando el mundo y salvando el país, ¿verdad? Sino que realmente requiere capacidad. Janet. Yo revisando un poquito también a la pregunta anterior de cómo se veía también el panorama, creo que para los partidos que ya están consolidados y son fuertes va a ser probablemente positivo, pero el reto se va a ver en los nuevos grupos que están surgiendo, digamos en nuevos grupos políticos que quieren como hacer frente y tomar nuevos liderazgos, porque como mencionaba también Andrea, uno de los problemas principales y el eje toral
del problema y de la democracia en Guatemala actualmente ha sido de que no se ha querido tomar el liderazgo de una manera efectiva y como mencionaba Samuel, que tampoco pues hay capacidad o no se ha demostrado la capacidad idónea para poder hacerlo, ¿no? Entonces creo que sí tiene que ser una combinación de ambas cosas, de capacidad, de liderazgo, así que una persona que sea valiente lo quiera hacer y que sea también un grupo consolidado y que puedan entrar y tengan incidencia en el Congreso para que no esté pasando lo que esté pasando. Y también, como mencionaba Andrés, pues tener todo esto relacionado al nuevo complot que se está haciendo también en el Congreso, que es positivo en relación a las reformas a la ley electoral. Andrea, ¿vamos a ser capaces de consolidar ese proceso en el país de transformación? Yo creo que el 2019 no es el año en el que se vaya a consolidar esto, la verdad. Yo creo que el 2019 va a ser otro capítulo más de este episodio de transformación, y yo creo que el 2023 creo que va a ser el año en el que realmente vamos a poder empezar a ver los cambios abismales de 2015 hasta entonces. Para empezar, porque los liderazgos todavía no están maduros, sobre todo los liderazgos que han salido de la plaza y los liderazgos que han salido de las organizaciones no han madurado lo suficiente como para poder llegar a un puesto de poder y realmente hacer las cosas diferentes. Sí, yo concuerdo. Yo miro un futuro positivo, pero también a largo plazo, como Andrea. O sea, yo pienso que si no tocamos fondo el 2015, estuvimos muy cerca de hacerlo. Y eso no fue solo de la nada. Eso se venía desde hace ratos, de gobiernos anteriores, como ya lo hemos mencionado. Y no se va a solucionar en un solo gobierno. O sea, creer que Jimmy Morales iba a solucionar el problema aquí era ser bastante naive, creo yo. Entonces, sí va a ser un proceso gradual, va a ser un proceso largo. Pero yo pienso que sí cambiamos bastante de pensamiento y de paradigmas a partir de 2015, que creo que nos va a llevar por un camino bastante positivo. Ahora, ¿existe la posibilidad de retorno? ¿Qué creen ustedes? Sí, totalmente, totalmente. ¿Y cuál es el escenario para el país en ese caso? Ese es el hecho, digamos, que existan los mismos partidos consolidados, digamos, que ya tienen sus bases creadas, que ya tienen sus votantes, por ejemplo, que ya tienen su posicionamiento. Y que ya tiene sus ideas, ¿verdad?, sobre cómo manejar el Estado a través de la corrupción. Sigue siendo, los cambios que se hicieron no son irreversibles, no son de sistemas, son de personas, y por eso es importante hablar del fondo de los temas, ¿verdad? La reforma a la Constitución, ¿la ven positiva, la ven negativa? ¿Creen que va a pasar? Andrea. Yo creo que la veo positiva, pero todavía no veo una madurez a nivel social como para poder sentarse a discutirla realmente, ni tampoco veo una madurez a nivel parlamentario para que realmente pase. Y ese es el gran problema que viene y la razón por la cual el escenario en el 2019 se ve tan complicado, porque no estamos hablando de una renovación únicamente a nivel de Congreso o a nivel ejecutivo, sino estamos hablando de una renovación en los 3 poderes del Estado simultáneamente. Y si esta reforma no pasa, esa renovación se va a dar inevitablemente, y eso sí puede traer una debacle institucional muy grande si no le ponemos la atención debida a los 3 procesos. La reforma constitucional, Janet. Sin duda tiene que haber una reestructuración del Estado, como mencionaba Andrea, en todo sentido, y si no se pone la atención y también si no se llega al debate de nivel, tanto como de los políticos como de sociedad civil, vamos a volver a lo mismo. Y creo que ahora aquí vale la pena mencionar nuevamente lo del tema de redes sociales, porque creo que cada vez que se pone este tema sobre la mesa, realmente se pone eufórica la gente y no se logra llegar a un consenso. Entonces lo que ha generado esto es desinformación. Entonces creo que se necesita madurez y también se necesita la capacidad para poder explicar qué es lo que está pasando en todo el Congreso, porque, por ejemplo, nosotros que somos jóvenes, que nos interesamos por estos temas y demás, lo vemos más sencillo, porque es de sentarnos y tratar de comprender qué está pasando, y que también pues todos estudiamos un tema relacionado a las ciencias sociales. Pero ahora una persona que, como yo mencionaba, un joven que pasó 8 horas en un call center, o una jovencita que pasó en una maquila, y todavía tratar de hacerle comprender lo que está pasando en el aparato estatal es bastante complicado. Entonces creo que también como jóvenes nos tenemos que poner en el lugar de las personas que no tienen esa oportunidad de comprender qué es lo que está pasando, porque si no es así, va a seguir generando una bola de desinformación y nunca van a pasar las reformas, y va a pasar lo que mencionaba Andrea en relación al año 2019. Yo concuerdo con Andrea y con Janet que no existe la madurez ni política ni social para una reforma constitucional, y eso es lo peligroso de querer hacerla y hacerla a la carrera.
El hecho de que O sea, ¿estás en contra de la reforma? Por ejemplo? No, estoy en contra de la situación en la que se está planteando la reforma constitucional. Yo pienso que sí hay cambios positivos que hay en la reforma, habrán otros que pienso que no son tan positivos, que incluso pueden ser hasta un peligro mayor, y regresarnos a la pregunta que usted mencionaba de que darle la vuelta a esta situación que está pasando, de ya no mejorar, sino que poder regresar al sistema como estaba. Entonces me parece eso el primer peligro, que no existe la madurez. Entonces, si no existe la madurez de discutir una reforma constitucional, no sé por qué estamos insistiendo tanto en querer hacerla rápido, cuando yo creo que hemos llegado todos aquí a la conclusión en que el proceso va a ser un proceso largo, en el cual probablemente se puedan hacer reformas menos estructurales, menos grandes, y sí tener un efecto positivo en el país. Samuel. A mí el tema de la reforma constitucional es igual que todos los demás temas. Yo creo que hay que tejer más fino, bailar más fino, porque todo se reduce a dicotomías de o sí reformas o no reformas, cuando no vemos en realidad el contenido. Y eso es con todo, con la reforma, las reformas fiscales, incluso con temas súper polarizantes como el genocidio, por ejemplo, hubo o no hubo, y se queda ahí la discusión. Y la cosa no es así, ¿verdad? Las matices están ahí, ahí es donde cuesta ver los grises. Exacto, nos cuesta ver los grises, y ahí es donde están en realidad las soluciones, ¿verdad? No simplemente en dicotomías de sí o no. Ahora, para terminar con una nota positiva, ya nos quedan pocos minutos. ¿Cuál es lo esperanzador que ustedes puedan ver en Guatemala? ¿Qué es aquello en lo cual nosotros como país nos podemos aferrar, digamos, y decir, tomar este derrotero y decir, sí somos capaces de construir un país distinto, sí somos capaces de dar el salto al desarrollo? Nos quedan 2 minutos. Janet, empezamos con usted, ya en las conclusiones. Bueno, yo creo que lo que mueve todo, y tal vez va a sonar un poquito romántico, pero creo que es el amor. Y creo que a veces ese amor que nosotros tenemos por nuestro país nos puede llevar a hacer cosas muy grandes por él. Entonces creo que uno se tiene que aferrar a esas cosas positivas y dejar de ver lo negativo, sino empezarnos a cuestionar como jóvenes qué es lo que nosotros podemos hacer ante toda la situación que está pasando ahora. O sea, más allá de únicamente criticar o juzgar o pensar que todo está mal, pensar en ese amor que tenemos por el país y que podemos construir a partir de eso, preparándonos, graduándonos, haciendo lo mejor de nuestra carrera, haciendo un ejemplo de ética, de valores y demás, ¿no? Y creo que desde ahí inicia todo. Andrea, la nota positiva. Yo creo que hay algo en lo que estamos de acuerdo, y es que todo está mal hecho. Entonces yo creo que por sobre lo menos eso se puede construir. A partir de ahí se podemos construir, que realmente sabemos que las condiciones en las que nos dieron el Estado no están bien y que tenemos que cambiarla, nos guste o no, ¿verdad? O sea, yo creo que ahí hay consenso. La necesidad de cambio. Ajá. Bueno, yo creo primero que existen bastantes jóvenes con mucha capacidad y liderazgo, y solo nos hacen falta oportunidades. Entonces yo pienso que si se llegan a abrir las oportunidades, y sí pienso que se van a abrir, que existe una generación, como habíamos mencionado, de líderes y de personas capaces que están dispuestas a entrar en la función pública y hacer los verdaderos cambios que se necesitan. Samuel, la nota positiva. Yo creo que en el 2015 hubo una inflexión. Las manifestaciones de las clases medias fueron interesantes, digamos, no fueron la gran cosa, pues votaron, probablemente incidieron en algún sentido en mover algunas opiniones públicas, pero sirvieron para un mensaje político, que sí existen clases medias que están más politizadas que las anteriores, y eso es positivo porque se puede tener espacios de discusión mucho más sanos. Y el hecho de poder sentarnos a discutir entre posiciones diversas, ese es un avance gigante. Quienes hacen los cambios en la historia y los han hecho son las clases medias, y Guatemala necesitaba tener una voz propia, y yo creo que está empezando a tenerla. Una última pregunta de sí o no. ¿Se ven en la función pública, Janet? Sí. No por lo pronto. Yo sí. Yo creo que sí. Bueno, ojalá que los veamos entonces ahí. Muchísimas gracias por sus aportes, de verdad. Creo que fueron muy importantes y una reflexión bastante interesante, y que pues debería ser un ejercicio que se realice mucho más seguido. Así que muchísimas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Ahora los dejamos con Dimensión Acción. En esta cápsula Acción conoceremos a la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia es una organización que se fundó en diciembre del 2014
con el fin de reunir a líderes políticos, económicos y sociales de toda América Latina para defender el Estado de Derecho y los derechos humanos. Nos enfocamos más que todo en la democracia republicana, en la solidaridad, entiéndase apoyar a los ciudadanos de países que no tienen instituciones que respetan sus derechos, su democracia y su república, y en la libertad responsable. Nuestro objetivo es reunir a estos jóvenes, empoderarlos, conectarlos para que puedan empezar a trabajar en conjunto. Queremos también incidir en los gobiernos de formas pronunciándonos como red y no solo individualmente para poder tener un poco más de eco y observar los procesos electorales para poder preservar la democracia. En Guatemala la red reúne a jóvenes líderes, más que todo activistas, que nos dedicamos a hacer eventos que promuevan el diálogo entre jóvenes de distintas ideologías, como lo es nuestro propio grupo, para poder incidir en temas específicos que creemos que son relevantes. Este año, el 28 de junio, estaremos en la URL a las 10 de la mañana hablando sobre justicia, democracia e instituciones sólidas. Luego, en septiembre, también tendremos un evento organizado junto con la CAS, en el que tocaremos el tema del presupuesto nacional del 2018, con el fin que los jóvenes puedan entender cómo funciona el proceso de aprobación del presupuesto, comprendan el contenido del presupuesto y puedan emitir una opinión que se presente de forma un poco más formal y acuerpada para que se empiece a tomar en cuenta la voz de los jóvenes sobre los asuntos nacionales. Para participar en las actividades de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia en Guatemala, visita juventudlac.org.